Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. Lo penal, Darcy, esto no es solo lo administrativo, 2 pistas, Consejo Nacional Electoral, Comisión de Acusación. Sí, señor. Después de más de un año de investigación, el caso penal en contra del presidente Gustavo Petro está llegando a su fase final. Recordemos que todo comenzó el 28 de julio del año pasado con la captura de su hijo Nicolás Petro, quien fue acusado de haber recibido de fuentes prohibidas dineros para la campaña presidencial de su padre. Nicolás Petro en ese momento, recordemos, confesó públicamente los hechos, expresó su intención de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la fase penal. La otra es la administrativa, que avanzó ayer en el Consejo Nacional Electoral, la formulación de cargos contra la campaña de Gustavo Petro, y eso ha desatado la reacción que todos ustedes han visto en las últimas horas. Esta defensa en lo administrativo la está llevando Héctor Carvajal, representando al presidente, y Gustavo Quintero está defendiendo a Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro y presidente de Ecopetrol. Pues el caso principal, a pesar de haber tenido múltiples recursos interpuestos por la defensa ante el CNE, ninguno fue favorable. Ahora el proceso pues también allá avanza a su última etapa, que incluirá la presentación de pruebas, alegatos, finalmente la emisión del fallo. La defensa penal, hablemos de la defensa penal, esta está liderada por el abogado Mauricio Pava, y esto va en otro camino. La estrategia de Mauricio Pava ha sido promover una resolución rápida de las investigaciones. Hasta hoy la Comisión de Acusaciones ha recaudado más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales, que aunque hay pendientes 3 testimonios de la Fiscalía y hay varias delegadas del CTI de la Fiscalía que están pendientes. Sin embargo, el 19 de septiembre, hace unas semanas, se escucharon los testimonios de auditores independientes que validaron cuentas de la campaña tras una exhaustiva investigación. Pava lo que busca es cerrar el caso penal cuanto antes, solicitando la terminación de la investigación y haciendo pública la evidencia recaudada para la ciudadanía, para que puedan conocer las pruebas que podrían, según él, exonerar al presidente, según su defensa. En sus palabras, son pruebas como se reclama el derecho a la inocencia y del presidente Gustavo Petro, pues son pruebas contundentes que así lo demostrarían. Bueno, lo que sí coinciden el abogado Pava, que lleva lo penal, y el abogado Carvajal, que lleva lo administrativo, es que el fuero presidencial debe ser respetado integralmente, lo que implica que ninguna autoridad, ninguna, salvo la Comisión de Acusaciones, tiene competencia para investigar o sancionar al presidente. La fase final de la defensa penal está prevista para concluir ahorita, en este mes de octubre, con los testimonios de los últimos 3 testigos, y naturalmente pues estas son decisiones diferentes, la sanción administrativa, el juicio político y una imputación penal. Es claro que se investigan infracciones administrativas y el ingreso de fuentes prohibidas a la campaña fue descartado. Entonces, para que la gente lo tenga claro, la investigación en lo penal que se deriva de Nicolás Petro en la Comisión de Acusaciones está avanzando, pero es muy posible que se cierre rápidamente por lo que ha hecho el abogado Mauricio Pava, y también porque ahí se ha demostrado, doctor Juan, que no han ingresado dineros de origen ilícito. Ahora, otro tema es si se violaron los topes. Otro tema es si se gastó más de lo permitido dentro de la campaña, que es lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Pero aparentemente, de que haya dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, eso está siendo descartado en lo penal. 6:21 de la mañana. Ahí hay unos asuntos absolutamente claves. Por el hecho de que el Consejo Nacional Electoral formule unos cargos contra el presidente de la República, ¿se está violando su fuero integral? Sus defensores dicen que sí, sus opositores dicen que no, porque el fuero penal ante la Comisión de Acusación sigue intacto. Si el Consejo Nacional Electoral hubiera pretendido destituir al presidente o meterlo preso, habría violado ese fuero, pero hasta ahora lo único que ha hecho es abrir
una investigación formal. Y en esa investigación formal es la contrarréplica que han dado. En esa investigación formal el presidente tiene plenitud de garantías. Pero vamos a esa investigación formal. Se abre, William, porque el Consejo Nacional Electoral alega que tiene unas pruebas y que con esas pruebas tenía que abrir la investigación. ¿Qué pruebas tiene el Consejo Nacional Electoral? Exactamente, don Juan, buen día. Los 4 puntos que plantea ese Consejo Nacional Electoral en la sesión de ayer, que tienen que ver con la posibilidad de que hayan violado los topes establecidos por ley para una campaña como la del presidente Gustavo Petro, tienen que ver con los vuelos que se realizaron en la campaña presidencial, la publicidad que se emitió en medios de comunicación, puntualmente en Caracol Televisión, el aporte que hizo FECODE a la campaña presidencial y el pago a testigos. Uno a uno de esos casos, inicialmente el de los vuelos en campaña, tiene que ver con los vuelos que se realizaron por parte de la compañía SADI. Hay 2 facturas, una que fue generada por SADI, la factura SA 4862 del 28 de mayo de 2022 por 4.014 millones de pesos, pero se generó posteriormente una segunda factura de esa misma compañía por 2.270 millones de pesos que posteriormente fue anulada. Allí encuentra una inconsistencia clara el Consejo Nacional Electoral. En el caso de la publicidad en televisión, hace referencia en ese punto el Consejo Nacional Electoral sobre la factura que se emitió por parte de Caracol Televisión para la campaña de la primera vuelta del presidente Gustavo Petro, que suma 356 millones de pesos. Aunque aquí es claro que Caracol envió la factura electrónica, que de nuevo obedece a hechos ya causados, se evidenció que la campaña del presidente no reportó esa factura en primera vuelta. El tercer punto tiene que ver con el aporte que hizo FECODE. FECODE le aportó a la campaña presidencial 500 millones de pesos. Pues el presidente Petro, la campaña presidencial, argumenta que ese aporte no se hizo a la campaña presidencial, sino a el partido Colombia Humana, al movimiento Colombia Humana, y de esa manera argumenta que no hacía parte del dinero que recibía la campaña presidencial. Y finalmente, el punto que tiene que ver con el pago a testigos electorales. El Consejo Nacional Electoral dice que muchos de esos pagos no se referenciaron, no se aportaron, no se metieron en las cuentas de la campaña, el pago de cerca de 73.000 testigos electorales, es decir, personas que estaban en boca de urna esperando los resultados para verificar que se contara la totalidad de votos para el movimiento político del pacto histórico que llevó al presidente Gustavo Petro al poder. Esos son los 4 puntos que tiene en su haber el Consejo Nacional Electoral, en los que consideran no se entregaron los reportes oficiales al Consejo Nacional Electoral y que dice habrían violado el tope establecido por ley para la campaña presidencial. ¿Por qué terminó el Consejo Nacional Electoral haciendo esta tarea? Porque cuando se planteó el conflicto de competencias con la comisión de acusación, porque los defensores del presidente decían que esto solo lo podía hacer la comisión de acusación, la máxima instancia dentro del Estado colombiano que tiene que dirimir estos asuntos, que es el Consejo de Estado, se pronunció y resolvió el tema. Y le dijo al Consejo Nacional Electoral: sí, señores, ustedes en este punto son los competentes, no la comisión de acusación. De manera que esa acusación que se le ha hecho al Consejo Nacional Electoral ya la resolvió el Consejo de Estado. El Consejo de Estado ya dijo que sí tienen la competencia. Y al decir que sí tienen la competencia, ojo, el Consejo de Estado, la máxima corte de lo contencioso en Colombia, según manda la Constitución, estaría confirmando que, adelantando esta tarea, el Consejo Nacional Electoral, no hay violación del fuero integral. Profesor Quijano, ¿quiénes son
los magistrados del Consejo Electoral que votaron a favor y quiénes son los magistrados que votaron en contra en ese 7-2 que quedó ayer. 9 magistrados, don Juan, 5 personas votaron afirmativamente, don César Augusto Lorduy, quien lo preside, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Cristian Ricardo Quirós. Esos fueron los 5 votos que, digamos, avalaron en favor de abrirle la investigación al presidente Gustavo Petro. 2 magistrados de los 9 salvaron su voto, doña Fabiola Márquez y doña Alba Lucía Velázquez, y 2 personas, Altus Vaquero y Álvaro Hernán Prada, pues obviamente también se sumaron a los que sí votaron en favor. 7 votos contra 2. La pregunta es, don Juan, ¿estos personajes de dónde vienen? ¿Cómo conforman el llamado Consejo Nacional Electoral? Y obviamente, ¿qué los reviste con el nombre de magistrados? Seguramente, como nos lo contaba doña Darcy, esto va a abrir todo un boquete que en lo jurídico es un canal, pero en lo otro es lo político. Lo político es que el gobierno hace buen uso de la victimización, de llamar a las calles, que tiene otras consecuencias, y obviamente lo político todavía está por venirse. Y esto, por supuesto, evoca los días del balcón en la alcaldía de Bogotá, cuando el presidente también llamó a la gente a que saliera a la calle. Aquí anotamos los marcadores en materia de pronósticos y de anticipación de respuestas. Usted ayer tempranito dijo, William, también que iban a quedar 7-2, ¿no? Sí, le adelanté el marcador, doctor Juan, y se cumplió 7-2, y efectivamente así ocurrió. Esa fue la votación que dio el Consejo Nacional Electoral. 7 votos a favor de que se abriera investigación contra la campaña presidencial y 2 votos que salvaron el voto. No hubo necesidad con juez. 629, aquí en la mejor mesa de Colombia, la FM de RCN. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.